Oh, ven pronto, Señor. Ven aquí a buscar a tu iglesia, Señor. Ven, ven. Ven a nuestras vidas, Señor. Para nada, oh Señor, Cristo Santo, oh ven, oh ven, oh ven, Señor Jesús. amén, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que hemos estado en esta mañana. Y antes de tomar la palabra, necesito yo precisamente orar y invitar al Espíritu Santo que venga a enseñarnos. Señor, gracias porque tu unción ha venido sobre nosotros. Porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, y a veces, aunque no entendemos, tú haces en nosotros un cambio. Señor, has cambiado tantas personas que no entendían por qué dejaron de hacer lo que estaba mal, pero era que eras tú, Señor, quien al redimir las almas, Señor, nos convencías que cosas malas hacíamos. Y por eso hoy necesitamos que tú nos enseñes más. A veces creemos que te conocemos por completo, pero es tan ínfimo lo que podemos saber de ti. Y no porque tú no te manifiestes, sino porque nosotros no te percibimos. O quizás nuestros egoísmos nos llevan a mirar de otro lado. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos. Muéstranos el camino. Háblanos. ¿Qué tienes para nosotros? Padre amado, tú eres el Dios Todopoderoso que está sobre todas las cosas. Y Señor, tú enviaste al Espíritu Santo para que sea nuestro amigo y compañero en todo momento. Gracias, mi Señor Jesús, porque no hay reemplazo. Nadie puede cambiar la historia porque tú ya la cambiaste y no hay nadie que pueda ocupar tu lugar. Tú eres único, nuestro Señor. Y por eso hoy te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre. La honra a ti, Señor Jesús, y a ti, Espíritu Santo. Amén. Hace un par de días el Espíritu de Dios me incomodó para hablarles. Quizá un tema que muchas veces lo tocamos, pero a veces necesitamos como que si refrescamos un poquito nuestros conocimientos, nos despiertan más acerca de lo que el Señor tiene para nosotros. Y voy a hablarles de la unción. De la unción. Yo estuve leyendo en Éxodo 30 que era cómo se preparaba el aceite de la unción en el tiempo que Moisés fue indicado por parte de Dios. Y la unción tenía que ver con un aceite especial, con especias especiales y que se debía ser usado exclusivamente para los sacerdotes o el sumo sacerdote y también por los utensilios del lugar santo. Pero hoy quiero hablarles no de la unción de aceite, que también es importante también referirnos, sino de la unción del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que en los años 90
cuando vino un mover del Espíritu Santo que muchos quedamos impactados porque aún la iglesia pentecostal no entendía lo que estaba pasando. Era como si pudiéramos decir un avivamiento, ¿no? Pero en ese tiempo se hablaba de algo que era tan sobrenatural y quizás algunos pastores de ese entonces, que fueron los que indicó el Señor que iban a manifestar ese mover, lo miramos y hasta queríamos ver qué es lo que descubrieron, ¿no? Es cierto que a veces nos quedábamos impactados con el mensaje de alguien, con el conocimiento, pero cuando pasó eso, la iglesia tuvo un efecto sobrenatural en toda nuestra nación y en muchos países también, pero especialmente en nuestra nación. En los años 60 vino aquí a Argentina un predicador muy conocido que cuando habló de la unción y había reunido a todos los pastores que lo querían apoyar, luego fueron excomulgados porque no entendían qué era la unción. Pero después nos dimos cuenta que la unción es algo que está en las Escrituras. Y podemos hablar, por un lado, de la unción de aceite, que tiene que ver con algo que se utiliza, un elemento, que el poder no está en el aceite, sino en la invocación del Espíritu Santo sobre esas personas. En la antigüedad eran ungidos los sacerdotes, los profetas, los reyes, y tenían que derramar aceite. ¿Recuerdan la historia de Saúl o de David? O los profetas mismos, Elías, Eliseo, fueron ungidos con aceite. También fueron ungidos sacerdotes, como en el caso de Aarón. Éxodo 30 decía que Dios mandó cómo había que ungirlo y cómo debía hacer ese aceite. Tenía que tener especias. En ese entonces, cuando hablamos de la unción de aceite sacerdotal, también tendríamos que hablar del incienso. ¿Qué era el incienso? Y el incienso o el incensario tenía que tener no solamente la madera de incienso, sino también unas especies aromáticas y aún también aceite, pero había que traer también caparazón de molusco del fondo del mar Rojo. Y ese caparazón se molía y se hacía incienso para la adoración en el tabernáculo. Pero ¿qué quiero decir con esto? El incienso representa nuestra adoración al Padre. Lo que hicimos nosotros simbólicamente en nuestra adoración es encender ese incienso como el Espíritu Santo quiere que lo hagamos, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Pero ustedes recuerdan que también 2 sacerdotes hijos de Aarón murieron por ofrecer fuego extraño, precisamente porque no lo habían hecho al incienso como había indicado el Señor. Si ustedes leen el capítulo 30, que no voy a pedir que lean ahora en Éxodo, porque vamos a leer otras cosas, pero se van a dar cuenta que esa unción y ese incienso era exclusivo, no lo podían usar para otras cosas. Nosotros muchas veces ungimos, pero ungimos simbólicamente porque la unción en nosotros es a través del Espíritu Santo. Y de eso es lo que quiero hablarles. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros, Él se paró en la sinagoga, y como tengo acá un versículo que dice en Lucas 4:18, similar a Isaías 61, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Escuche, ungido. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad y a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. La unción es eso lo que hace. La unción del Espíritu hace eso. Sanidad, liberación. Abre caminos, abre los ojos. Nosotros podemos leer en primera de Juan, capítulo 2, 20 y 27, que tenemos la unción del Santo, dice. Y aún a veces un versículo como el 27, la unción te enseñará todas las cosas, que está muy mal interpretado por algunos que dicen, bueno, yo tengo la unción, no necesito estudiar la Biblia, ni necesito.
No, ahí está enseñando que esa unción nos va a nosotros a abrir los ojos para saber, porque estaba hablando del anticristo, no estaba hablando de la unción que te va a enseñar, sino que te va a indicar, esa enseñanza te abre los ojos para que veas que hay muchos falsos Cristos o falsos profetas, y la unción te va a advertir y te va a enseñar que este no es. Más adelante, el capítulo 4, de primera de Juan, dice: probad los espíritus si vienen de parte del Señor, si sí creen que Jesucristo resucitó. Está hablando de Cristo, esa unción es la que tenemos los hijos de Dios. Pero hay dos tipos de unción que voy a después marcar. Voy a hablar primeramente de la unción que está sobre nosotros. Y esa unción, ¿cómo comienza la unción? Obviamente, si uno no tiene a Cristo, no tiene unción. Si uno no busca la presencia de Dios y decir: Señor, perdona mis pecados, quiero comenzar. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el sello de la unción en nuestro corazón, que es el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de que Dios está con nosotros. Amén. Ese primer punto nace en los cristianos, que debemos conocer al Espíritu Santo. Tenemos que saber más de Él. En Hechos 1:8 dice el Señor Jesús: recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre nosotros, ¿no es cierto? Y me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Amén. Pero ustedes saben que muchas veces nosotros, y estamos hablando de conocer al Espíritu Santo, yo me he tomado, mi vida ha sido muy inquieta. Algunos hermanos que conozco aquí también le ha pasado, que queremos saber más del Espíritu Santo. Entonces vieron que hay un mover, vemos que ese mover hace que la iglesia repentinamente genere un entusiasmo, una búsqueda. Yo recuerdo que en los años 90, cuando el Espíritu Santo se derramó, creó inquietud en toda la iglesia, y muchos de nosotros no nos importaba hacer una fila de 4 o 5 horas para entrar a un lugar donde sabíamos que el Espíritu Santo nos iba a impactar. Y eso se fue perdiendo, porque la unción tiene que ver con algo que se llama hambre. Cuando alguien tiene hambre y tiene sed del Espíritu Santo, entonces empieza a moverse la atmósfera de su presencia. Y contaba en una ocasión un predicador que invitó a Carlos Anacondia y le preguntó: ¿qué es lo que pasa que después de haber visto tanto, la gente sigue estando, después de un tiempo se empieza a enfriar, se empieza a apagar? Entonces, Carlos Anacondia le responde a este pastor, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguien tiene sed de mí, venga a mí y beba. El problema es que la gente había perdido la sed, el hambre. Hace unos años fuimos con Matías, Sebastián, a un congreso de avivamiento. En ese congreso habían personas muy, pero muy humildes. Tal es así que había gente que había venido de otros países caminando hacia Colombia, haciendo dedo, cruzando selvas, arriesgando su vida. Y cuando llegaron, se instalaron en la puerta del lugar donde iba a ser el congreso. Eran los primeros. No tenían dinero para pagar un hotel, ni que nadie los hospede, pero no les importaba. Ellos vinieron porque tenían sed. Vinieron porque tenían hambre del Espíritu. Y justamente ese es el problema cuando la iglesia pierde la sed y pierde el hambre. Entonces, esa unción
que la del Espíritu Santo se aleja de las personas, y estoy hablando no la unción que tenemos todos por recibir a Cristo, sino la activación de la presencia de Dios. Si ustedes leen un poquito en el Antiguo Testamento, la unción era para, ¿cómo se dice? El Señor quería que cuando se ungían a un sacerdote, a algún artefacto que se use en el templo, era para consagrar. El Espíritu Santo, cuando vino a tu vida para ser hijo de Dios, vino para consagrarte hijo, y que esa unción va a ir trabajando de menos a más para llegar al conocimiento de su llamado. Amén. Todos los que tenemos el Espíritu Santo, de alguna manera tenemos esa unción, pero no podemos desarrollarla. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido el hambre. Y el primer punto que yo quiero tocar es tener sed y hambre del Espíritu, para conocerlo. Recién cantábamos algunas canciones que nos inspira a buscarlo. Yo mientras canto esas canciones digo, wow, Señor, quiero que siga siendo mi mejor amigo. Señor, quiero que esa unción venga sobre mi vida. Cuando la unción viene a una persona es porque Dios te va a usar. Te va a usar. Y esa unción se despierta con hambre. El segundo punto necesario para que la unción permanezca en nosotros es creer. Y tenemos que creer en lo que es lo que Dios hace, creer en la gloria de Dios. Señor Jesús se lo dijo a María y a Marta: si crees, verás la gloria. Y también se lo dijo a sus discípulos: estas señales siguen a los que creen. A veces muchas personas que vienen a una iglesia y ven el poder de Dios, lo miran, le causa simpatía, pero no creen. Y por eso muchas veces los efectos que genera la unción, que es sanidad, liberación, como el Señor Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para esto, para sanar, para liberar. Debes creerlo. Entonces, para mantener ese fuego, tienes que empezar a creer y vas a ver la gloria del Señor. Marcos 16, 17 afirma: estas señales seguirán a los que creen. Mucha gente no cree. Hay gente que es simpático con Dios, pero no cree con Dios. Me causa paz venir a una reunión. Había una persona que me decía: a mí me gusta ir a la iglesia porque ahí siento paz. Pero no está creyendo tampoco en Dios. Y lo necesario es creer. El tercer punto que yo pondría para mantener esta unción es la humildad. El Señor siempre busca a personas. Usted sabe que la humildad tiene un reflejo muy fuerte y está puesto sobre aquellos que son obedientes. Si una persona es obediente porque es humilde, no porque es soberbio. Cuando la persona es humilde, le es más fácil ser obediente a Dios. Y ser humilde es reconocer que necesitamos siempre más del Señor. La humildad es algo que tenemos que tener muy presente. En Isaías 57 dice así, 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde. ¿Vía? Habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué palabra sería lo contrario de humildad? Usted diría, bueno, el orgullo. No. Y sí, puede ser, es un efecto también. Es la soberbia. Cuando nosotros necesitamos de Dios, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es el que nos quiere constantemente. Mire, el Espíritu Santo no te da una vez y ahí se terminó todo. El Espíritu Santo quiere todos los días llenarnos de su presencia, de su Espíritu. La llenura del Espíritu Santo no es una vez y ya está.
Tenemos que mantener esa llenura y para mantener necesitamos que Dios nos vuelva a llenar todo el tiempo. Y para ello tenemos que ser humildes. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos que vivir con un espíritu quebrantado para que Él habite. Amén. Seguramente la unción, este es el cuarto punto que les quiero tocar, te va a traer oposiciones. Y es verdad, esas oposiciones ya existían cuando vino Pentecostés, cuando Pedro y Juan salieron a predicar ungidos, llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces empezaron a tener oposiciones. Obviamente hay oposiciones que tienen que ver con nuestra sociedad, y a veces podemos tener nosotros en este tiempo oposiciones con parte de la iglesia que no cree en la unción. Muchas veces nos vamos a topar con alguien que no quiera que le hables del Espíritu Santo o de la unción del Espíritu Santo. Es más, hay alguien que se opone a la sanidad porque dice la voluntad de Dios que estemos enfermos. Esas son oposiciones a lo que dice la palabra de Dios. La unción te va a traer opositores. De hecho, que hemos visto predicadores que están ungidos, que Dios los puso para una obra, y encontramos comentarios por ahí totalmente lo contrario a lo que ellos realmente son. Entonces critican, y eso seguramente ya pasó, y les voy a decir, en Hechos 4, 29, 31 dice así, 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, escuche, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Seguro que cuando vos sos ungido o ungida, vas a tener oposición. Pero cuando tú hablas, el Espíritu Santo dice que pone una palabra con denuedo, dice otra versión, donde el Espíritu Santo habla con el poder en tu boca. Y los opositores son quebrantados, dice la palabra. Yo recuerdo hace poco estaba hablando con una persona que le quería hablar de Dios y me contradecía todo. Y yo me reía, no importa, yo le voy a hablar igual porque el Señor está conmigo. Y en un momento dado se quebrantó. Y me dijo, sí, yo reconozco que soy una persona necia. El Espíritu Santo hace eso. Va a enfrentar a los opositores. A veces esos opositores, en su gran mayoría, están en el mundo, pero también tenemos opositores a veces dentro de los grupos llamados iglesias. ¿Por qué? Porque algunos que no experimentaron la presencia de Dios no viven, ni quieren vivir siquiera. Prefieren intelectualizar sus conocimientos en vez de recibir la revelación del Espíritu, que no digo que esté mal conocer la Biblia, tenemos que leer las Escrituras, si no seríamos neófitos. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar instruidos en la palabra. Amén. Pero el Espíritu Santo va a dar la palabra precisa. Ni siquiera tenemos que seguir pensando, le voy a decir este versículo a tal persona, porque no va a dar efecto. El Espíritu va a hablar por ti cuando estás instruido, y el Espíritu tiene libertad para ministrar a otros. La persona ungida es una persona señalada por Dios, consagrada por Dios. El quinto punto, que creo que debe ser el último que tengo para compartirles así, es el amor. La palabra de Dios habla del amor como una señal de haber sido llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo hace que los cristianos amen. Y no amemos solamente a los que nos aman, sino al prójimo y aún a nuestros propios enemigos. Y el amor, ya lo he explicado días atrás, el perfecto amor echa fuera el temor, y estamos hablando del amor de Dios.
Pero nosotros tenemos que amar como Cristo nos ama. Y eso es muy difícil a veces porque somos personas que a veces clasificamos nuestras relaciones. El amor es reflejo de la presencia de Dios. Dicen en 1 Corintios capítulo 13, 2, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, la unción refleja siempre a sus hijos el amor. Dice la Biblia que muchas personas conocieron la iglesia primitiva por el amor como se trataban unos y otros. Y hablaban unos y otros iguales que Cristo. En la iglesia de Antioquía miraron que hablaban como Jesús. Entonces ahí fue la primera vez que a los seguidores de Cristo, a los discípulos, los llamaron cristianos. Y ahí nosotros leemos en las Escrituras que sin amor no hay avivamiento. Entendamos, el amor por los perdidos produce avivamiento. Eso lo dijo una vez Carlos Anacondia. Cuando amamos a los perdidos, Dios no tiene problema en darnos a nosotros esa inyección potente de unción, y eso genera avivamiento cuando amamos las almas. Veía un video de Carlos, lo estoy nombrando porque para mí fue un referente de verdad, un hombre humilde que Dios lo usó, ¿sí? Pero vi un video de hace muchos años que él empezó con sus primeras carpas, y yo recuerdo que una vez me contaba que él cuando comenzó recibió al Espíritu Santo, recibió el llamado, y tenía otra persona al lado de él que era un hombre que tenía un corralón, y entre los dos hicieron una especie de carpa para empezar y salieron a predicar, y él decía: vamos a ganar almas porque me profetizaron y yo creí, y el que me profetizó, un pastor que vino de otro país, y él dijo: voy a hacerlo. Y cuando él se puso a hacer, puso la carpa y empezaba ahí esperando que alguien entre. Pensaba que la gente venía sola, la gente curioseaba, miraba, es una carpa pero no hay animales, no hay payasos, no hay nada, y no pasaba nada. Entonces él contaba que él insistía todos los días ahí, paradito, tenía una plataforma con los otros dos acompañantes que estaban al lado de él. Pero nadie entraba, nadie se interesaba, y dice que insistía, y otros le decían: pero ¿estás seguro que Dios te llamó a esto? Y él tenía algo tiene algo que yo he aprendido de eso, que fue insistente. Dijo: si el Señor me lo dio, que sí, que tengo que hacerlo. Y agarró y estuvo ahí una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Al 7º mes de estar ahí en la carpa, entra una señora. Y dije: ¿viste? Iba a dar resultado. Después de 7 meses, entró una mujer. Y él empezó a predicar, le predicó como si hubiera gente, pero estaba ella sola ahí. Y cuando esta mujer en un momento estaba quebrantada, le pidió oración, y cuando se cayó. Y él dijo: ¿y ahora qué hago? Entonces tenía aceite, como esto, y le dio a tomar aceite. Y la mujer obviamente se despertó. Esa mujer, él ni sabía qué enfermedad tenía, pero salió gritando: me sané. Y al otro día trajo a su familia, a las vecinas, a los de la esquina. Y así empezó su ministerio. Llenó las carpas. Después no entraban en las carpas, entonces lo hizo en público. Eso fue en los años 80. Él lo que tenía era amor por las personas. Y hay que tener amor por las almas. No hay avivamiento si no amamos. Tenemos que tener amor por los perdidos.
Pero cuando se termina el amor, se termina el avivamiento. Y muchas veces el amor se termina porque estamos cómodos, porque logramos ya el objetivo y ya lo alcancé. Entonces yo soy famoso, y la gente me puede venir a ver, pero no hay avivamiento. Y muchas veces los avivamientos se van apagando por la falta de amor. Y dice algo más, aquel que tiene pasión por las almas vive en un permanente avivamiento. Y eso es verdad. Cuando tenemos pasión, estamos expectantes de lo que Dios nos va a decir sobre esa persona. Yo sé que algunos de ustedes son personas no solamente de bien, sino que escuchan a Dios y se desesperan por ganar una persona. Y otros que cuidan una persona. Y cuando lo hacen, esa inspiración que los lleva a buscarlas y a consolarlas o a llevar el mensaje o a orar por esas personas, los mantiene en un avivamiento. Aunque no sea el avivamiento de la iglesia, es el avivamiento en las personas. Entonces, ese avivamiento viene acompañado con conocimiento del Espíritu Santo, con sed del Espíritu Santo, con creerle al Espíritu Santo, con humildad. Ese avivamiento, el avivamiento es que la unción está en una persona y usted deja que la unción siga trabajando, no solamente en lo de afuera, sino en usted mismo. Entonces, para mantener esa unción tenemos que tener estas características muy presentes. Se las voy a nombrar porque alguno va a decir, ay, no me acuerdo qué es lo que dijiste. La primera que dije es conocer al Espíritu Santo. La segunda que dije es creerle y creer, porque al que cree todo le es posible, ¿no es cierto? Y si uno cree, verá la gloria de Dios y verá la unción. El tercero que dije fue la humildad y el cuarto que dije es estar dispuesto a experimentar la oposición. Muchas veces vamos a tener esas oposiciones. Y el quinto, que es el más importante para todos nosotros, es el amor. Amén. Ahora, cuando tú encuentras una persona que necesita de Dios, tenés que al menos recordar que si tú quieres ser ungido o tienes la unción, úsala. Úsala. La iglesia ha dejado de usar la unción porque cambiamos el amor por la simpatía, cambiamos la humildad por la comodidad, cambiamos el conocer a Dios, al Espíritu Santo, con estudiar un curso de teología y cambiamos quedar bien con los demás en vez de tener una oposición por la presencia de Dios. Vamos a tener oposición. Van a haber muchas personas que nos van a condenar o nos van a juzgar, pero hay que cuidar la unción. El rey David dijo, Señor, él reconoció que había cometido un pecado, él reconoció que había estado mal y aún estaba dispuesto a perder su reino, dice la palabra. Pero dijo, Señor, no quites de mí a tu Santo Espíritu. Lo demás, si querés llevarlo, no soy merecedor de seguir siendo rey. Obviamente, su pecado trajo consecuencias a su descendencia. Tal es así que el único hijo que le quedó ahí, que prevaleció, fue el rey Salomón. Pero piense usted que él, teniendo todo lo que tuvo, Dios quería darle a él todo. Pero a veces cuando Dios nos da todo, nosotros nos olvidamos de Dios. Y yo quiero invitarte en esta mañana, que la unción no es algo teológico, la unción no es simplemente estar en un lugar y recibir la lluvia de la presencia de Dios, no. La unción es cuando uno está dispuesto y tiene hambre y tiene sed y uno busca, así como esa mujer que tenía un flujo de sangre y no le importó, ella necesitaba llegar a tocar al Señor porque sabía que si ella tocaba se iba a sanar. Esa unción, la del Señor Jesús, fue la que a esa mujer la sanó. Cuando creemos en la unción del Espíritu Santo, entonces vamos a ver también la gloria de Dios. Amén. Y antes de orar, yo quiero dejar una última reflexión. Yo sé que muchos de ustedes han vivido un tiempo glorioso, conociendo lo que es un avivamiento. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento se preguntarán, Señor, yo quiero que mi vida cambie.
Quiero tener un cambio espiritual, un cambio radical. Señor, hasta ahora he hecho muchas cosas, pero todavía me falta algo más. El Espíritu Santo es el que te puede guiar a todo esto. Y no es la imaginación de alguien que cree que Dios le habla, sino de alguien que obedece a Dios, que tiene una disposición no solamente de conocerlo, de creerle, de ser humilde, de tener oposición y de amar, sino que una persona que busca a Dios está dispuesto a todo. Así como les mencioné de estos hermanos que venían de Bolivia, habían cruzado las selvas. Ustedes saben que de Bolivia tienen que cruzar por Perú y hay selvas que son impenetrables. Cruzaron parte con botes, con canoas, y así llegaron caminando a un avivamiento para ellos. Usted sabe que hay mucha gente que no le importa lo que haya que hacer, pero sí hay que hacerlo. El Espíritu Santo nos dice a esta iglesia, tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver al hambre, tenemos que volver a la sed, tenemos que volver al primer lugar. ¿Cómo es? Paraos en el camino, dice Jeremías 16:16, y mira cuál es la senda antigua. Y los profetas, la senda de la unción, la senda de los opositores a nosotros, la senda donde cuando tú crees ves la gloria de Dios, cuando tú amas no hay dificultad de tener un mover de Dios en tu vida. Esa senda es la que el Espíritu Santo nos está indicando en este día. Iglesia amada, despierta y camina, porque hemos estado un tiempo como inválidos, como quietos. Parece que vieron que cuando una persona no puede caminar necesita que alguien lo lleve. Nosotros podemos caminar porque tenemos el Espíritu Santo. Podemos hacer porque el Espíritu de Dios te ha ungido para libertar a los cautivos, te ha ungido para sanar a los enfermos, te ha ungido para dar libertad. La unción es el Espíritu Santo en nosotros y tenemos que dejar que suceda. Yo veo a veces cuando hay un evento tan importante en el mundo secular como un partido de fútbol, la selección, hay gente que duerme a la puerta del estadio. Estos días hubo un evento religioso que no compartimos nosotros porque sabemos de dónde viene y a dónde proviene, pero gente estuvo meses durmiendo en la puerta de San Cayetano. Y nosotros no tenemos tiempo. Yo me acuerdo que hasta antes de la pandemia teníamos reunión los viernes. Después nunca más se hizo. Ahora se está haciendo un grupo y sé que ese grupo va a ir creciendo y vamos a volver a tener la reunión los viernes. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque el Espíritu Santo despertó a 1, a 2 o a 3. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos despierte a todos y veamos que necesitamos